Bueno, comenzamos a ver la unidad 8, que va a tener una parte A y una parte B. Dentro de lo que sería la parte A su vez vamos a tener dos clases o dos partes. Toda la unidad 8 tiene que ver, trata eh, con la compresión, o sea, la solicitación de la compresión en los elementos estructurales de una estructura metálica. En la parte A, ¿sí? Se ve el pandio flexional y flexo torsional que vamos a ver ahora, ¿sí? Que es lo que con lo que ustedes trabajan en definitiva, con las expresiones con las que se trabaja para el dimensionado. Y también hay otra parte que habla de cómo se obtiene el factor de longitud efectiva de pandeo, que es el factor K. Ustedes seguramente se acuerdan de estabilidad 2 cuando han visto el fenómeno del pandeo, que entraba en juego un factor K, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tratamos de compresión, la compresión la veíamos sobre elementos llamados columnas, ¿sí? Los elementos llamados columnas son eh, los elementos que por lo general se encuentran sometidos a compresión, a una compresión axial, ¿sí? Bueno, estos elementos ¿sí? Las columnas que están sometidas a compresión axial son susceptibles o son susceptibles, ¿sí? A que se produzca el fenómeno de pandeo, ¿sí? En ese fenómeno de pandeo, que ustedes seguramente ya lo han visto en estabilidad 2, entraba en juego un factor K, ¿sí? Que determinaba la longitud efectiva, o sea, la longitud con la cual se tenía que considerar ese pandeo, ¿sí? Bueno, ese factor K, esto es una parte introductoria nomás que les estoy diciendo, ese factor K, en lo que es nuestra materia, eh, ya para utilizarlo y para considerar el efecto del fenómeno del pandeo en la estructura metálica, para determinar ese factor K se utilizan diferentes metodologías, ¿sí? Bueno, la próxima clase vamos a ver esas metodologías y vamos a hablar un poco más de este factor K, que es importante saberlo determinar y determinarlo correctamente, ¿sí? Bueno, ahora entonces en esta clase vemos lo que sería el pandeo flexional y el flexo torsional, que ya serían las expresiones que ustedes utilizan para el dimensionado. Dentro de esas expresiones está el factor K, que en la próxima clase veremos cómo se calcula. Bien. Cuando empezamos a hablar de pandeo flexional, ¿de qué se trata cuando decimos que es flexional? En esta unidad decimos que vamos a ver pandeo flexional y pandeo flexo torsional. El pandeo flexional, el que ustedes han estudiado, seguramente que se acuerdan que han estudiado en estabilidad 2, que se trata de una columna solicitada una compresión axial, ¿sí? Y se generaba una forma de pandeo, una curva, una deformada de pandeo, perdón, ¿sí? Una columna que está cargada axialmente a compresión y por pandeo experimenta una deformada, ¿sí? Que le llamamos deformada de pandeo. Y de ahí resultaba la expresión de Euler. Euler es el primero que ha estudiado el caso del pandeo, ¿sí? Y relacionó las fuerzas críticas o fuerzas de pandeo, ¿sí? Con la cual, superada esa fuerza, se producía el fenómeno del pandeo, ¿sí? Bueno, esa deformada de pandeo que ustedes seguramente se acuerdan, eh, ustedes seguramente se acuerdan que es una deformada de tipo flexional, ¿sí? Como una deformada
el fenómeno de la flexión, ¿sí? Seguramente se acuerdan. Bueno, ese, el pandeo que ustedes, que le estoy mencionando, que ustedes seguramente han visto en esta video, ese sería el pandeo flexional, ¿sí? No quiere decir que acá entre en juego un momento, no quiere decir que sea otro pandeo, no, no el que han visto en el tablero, no, es el mismo pandeo, ¿sí? El pandeo que seguramente ustedes han visto en el tablero, nada más que como la deformada es parecida a la de flexión, se llama pandeo flexional, ¿sí? Bien. Además, ustedes seguramente se acuerdan que esa carga axial de compresión, cuando se produce la deformada de pandeo, eh, tiende a seguir deformándola a la barra porque se genera una excentricidad entre la condición indeformada, ¿sí? Una excentricidad entre la condición indeformada y la condición deformada y a su vez eh, tiende la barra a flexarla más. Bueno, por eso se llama pandeo flexional. Y pandeo flexo-torsional es cuando produce simultáneamente un pandeo flexional, que es el que recién le explicaba, con un pandeo que se caracteriza por presentar una torsión, ¿sí? Bueno, entonces comenzamos viendo la resistencia de diseño de pandeo flexional. Ustedes saben que el pandeo flexional, que es el pandeo que se genera una barra, una columna cargada axialmente a compresión, tenía que ver con el valor de la carga de compresión, la carga axial, ¿sí? En este caso, esta carga la llamamos con la letra P, ¿sí? Esta sería, digamos, simbólicamente la carga a compresión axial, ¿sí? Eh, que estudiamos en el fenómeno del pandeo, ¿sí? Bueno, entonces la resistencia de diseño, ¿sí? Va a estar gobernada por esa carga P, ¿sí? Esa resistencia, porque decíamos que el, eh, el, el, el criterio de diseño del nuevo reglamento disminuía la resistencia y mayoraba las cargas, ¿sí? Tomaba como resistencia el, el efecto producido por las cargas, que en este caso vendría a ser una compresión axial, ¿sí? Un normal, digamos, un normal, que en este caso es un normal a compresión axial, ¿sí? Bien, en este caso entonces lo estudiamos con la letra P, y si hablamos de resistencia de diseño, la resistencia de diseño era igual al factor phi, factor de reducción, por, ¿sí? La resistencia nominal, que en este caso la llamamos con la letra P. Resistencia nominal, entonces P sub N. Bueno, el factor de reducción, de resistencia, en este caso, en el caso del pandeo flexional, es de 0,85. 0,85. Bien. Entonces, simplemente la resistencia de diseño es igual al phi por un P sub N que debemos determinar. Esta resistencia nominal, debemos determinar su valor, ¿sí? Bueno, la resistencia nominal N para pandeo flexional está por el área bruta de la columna, la área bruta de la columna por la tensión crítica, ¿sí? La tensión crítica. El área bruta por la tensión crítica. La tensión crítica, ¿sí? La tensión crítica sería la tensión a la cual superar esa tensión, se produce el efecto de pandeo, ¿sí? Entonces, esa tensión multiplicada por el área bruta nos da nuestra carga crítica, que podremos llamar, que es la carga, como decíamos, superar esa carga, tenemos pandeo. Bueno, esa carga nos determina ese valor,
¿sí? Nos determina la resistencia de nuestra columna al efecto del pandeo y sería nuestra resistencia nominal. Es lo que resiste la columna. O sea, superada esa resistencia, superada ese valor, la columna pandea. Por eso es que es la resistencia nominal. Y bueno, acá es importante acordarse que es con el área bruta. Bien. Bueno, ahora, para poder trabajar con esta expresión, debemos conocer la expresión de la tensión crítica, ¿sí? Bueno, tenemos por un lado para secciones compactas y no compactas, y por otro lado para secciones con elementos de rento. Bueno, acá mágicamente aparece estas expresiones, ¿sí? Que ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿de dónde sale esa expresión? Bueno, esa expresión, ¿de dónde sale esa expresión? La veremos la próxima clase, ¿sí? Que aparte de ver cómo se obtienen los vectores K, también vemos de dónde salen estas expresiones de tensión crítica, porque estudiaremos eh, los diferentes estudios que se realizaron desde Euler en adelante hasta la actualidad, y cómo fue evolucionando ese estudio hasta llegar a las expresiones actuales. Bueno, después de evolucionar todo el estudio del pandeo, se llegó a estas expresiones que son las que se utilizan. Es lo único que ustedes necesitan saber, así como un resumen, para poder entender esto del pandeo flexional y flexo-torsional, eh, que es lo que ustedes en definitiva van a utilizar, ¿sí? Bueno, entonces, estas serían las expresiones para encontrar la tensión crítica, ¿sí? Bueno, ustedes fíjense que perdón, ustedes fíjense que los, está en función de un lambda, ¿sí? Que sería una esbeltez, ¿sí? Y un FI, que sería una tensión. Esta sería la tensión de fluencia, la tensión de fluencia, ¿sí? Entonces, un lambda C, que sería una esbeltez, ya le voy a decir bien cómo sería el nombre, una esbeltez y la tensión de fluencia. En base a esos dos factores en función de esos dos factores está la tensión crítica. A su vez, el valor de FI, o sea, el valor de FI es un valor que, sabiendo el material, el tipo de acero, ya tenemos como información, como dato, el valor de FI. Entonces nos faltaría ver cómo determinamos el lambda C, ¿sí? El lambda C tiene esta expresión, ¿sí? Que sería una, una esbeltez reducida. Esta lambda C se llama esbeltez reducida, ¿sí? Esta esbeltez reducida, ¿sí? Esta esbeltez reducida está dada por la raíz cuadrada de la tensión de fluencia sobre una tensión F sub E, que no está acá, ¿sí? No está acá, raíz cuadrada de FI sobre FE, en vez de I, E, ¿sí? Lambda igual a raíz cuadrada de FI sobre FE. Si colocamos la expresión del FE dentro de la expresión FI sobre FE, nos da esta expresión y aparece el 1 sobre pi, K por L y E, ¿sí? Este es el K, que es el factor de longitud efectiva de pandeo, ¿sí? Que en la próxima clase vamos a ver cómo se puede obtener, ¿sí? Que multiplicado por la longitud nos da la longitud de pandeo, ¿sí? Esto sería la longitud de pandeo. Esto sería el radio de giro de la sección con respecto al eje de pandeo, ¿sí? Al eje de pandeo que se está
estudiando, ¿sí? Bueno, esto se determina con el momento de inercia y el área de la sección bruta, ¿sí? Radio de giro. El radio de giro era la raíz cuadrada de la inercia sobre el área, ¿sí? El área que hay que utilizar es de la sección bruta, área de la sección bruta, ¿bien? Bueno, entonces, esto ya saben que en la longitud pandeo, el radio de giro, el factor pi, la constante pi, y el módulo de elasticidad longitudinal, el E, ¿no? Bien, con esta expresión entonces se calcula el lambda reducido. Esto también lo vemos en la próxima clase, cómo se determina. Esto que intenté explicar acá, capaz que no lo ven muy claramente, pero lo vemos en la próxima clase, es raíz cuadrada de Fi sobre Fe, sobre una tensión efectiva. Esa tensión efectiva, si la reemplazamos acá, nos da todos estos factores. ¿Eh? Bien. Bueno, la resistencia de diseño de la barra resultará de la dirección de pandeo que tenga la menor tensión crítica, o sea, la mayor esbeltez reducida. ¿Sí? Nosotros, a mayor esbeltez, ¿sí? A mayor esbeltez, si ustedes se acuerdan del tableado, a mayor esbeltez teníamos menor carga crítica, menor tensión crítica. ¿Sí? Al tener menor tensión crítica, tenemos menor resistencia. Es por eso que la resistencia de diseño resultará de la dirección en la cual se tenga la menor tensión crítica, ¿sí? Porque en esa dirección tendríamos entonces la menor resistencia nominal, ¿sí? El tema de la esbeltez, ustedes se acuerdan que un elemento esbelto, ustedes seguramente se acordarán y relacionan la palabra esbeltez, ¿sí? Con un elemento largo, o sea, es largo y a su vez tiene sección delgada o una sección mínima respecto de otro, obviamente. O sea, ustedes pueden comparar una columna es más esbelta que la otra. ¿Por qué? Porque tiene más longitud, digamos, y una sección menor que resulta en un radio de giro menor, ¿sí? O podemos poner constante un factor, por ejemplo, a igual radio de giro, ¿sí? Si una columna es más larga que la otra, bueno, la más larga va a ser más esbelta. Bueno, eso es un concepto básico, pero bueno. Eh, entonces, a mayores esbeltez, ¿sí? A mayores esbeltez tendríamos entonces una tensión crítica menor. Y al tener una tensión crítica menor, hablamos de una resistencia nominal menor, y por ende, una resistencia de diseño menor, y es la que se tiene que tener en cuenta para dimensionar el elemento. Bueno, el reglamento fija como una esbeltez límite que no tiene que superar ese valor, un esbeltez mínimo de 200, ¿sí? Esto lo hace por razones de economía, ¿sí? Porque en esbelteces mayores dan tensiones críticas muy bajas, ¿sí? Una cuestión de economía y eficiencia a la hora de dimensionar. Aparte, por la facilidad de manipulación de las barras para minimizar daño inadvertido durante la fabricación, transporte y montaje. Esto puede dejar deformaciones iniciales mayores que las supuestas, lo que puede invalidar las fórmulas que se utilizan para el dimensionar. ¿Sí? Entonces tienen que acordar que cuando hablamos de elementos solicitados con presión, que entra en juego el pandeo, entra en juego el pandeo flexional, el pandeo eh, flexo-torsional, cuando entra en juego el pandeo, la esbeltez límite es de 200, ¿sí? O sea, no podemos superar los 200 de esbeltez. Y ahí ustedes tienen, digamos, eh, la relación de esbeltez, que es la longitud sobre el radio de giro. Estábamos hablando recién que como se trata de pandeo, la longitud a tener en cuenta sería la longitud de pandeo, que sería igual a K por la longitud.
Bueno, acá solamente, bueno, se aclara, digamos, los elementos que no se pueden dimensionar con las expresiones que vamos a ver ahora, no se pueden dimensionar los elementos que se detallan acá. Eh, el- las barras que no se pueden dimensionar serían la barra comprimida de sección de chapa doblada o con forma de frío, excepto los tubos con postura de sección circular. Esto directamente se ve en otro reglamento, que es el 303. La barra de elementos estructurales reticulados de tubos de acero con postura de pared delgada, también eh, tiene otro reglamento, y también las barras armadas con cordones o diagonales de barra de sección circular maciza, que son la estructura de hierro redondo o de filigrana, esas también tienen otro reglamento que es, que es el reglamento 308. Bueno, estas no, porque y directamente no están incluidas en el reglamento 301. Y bueno, y acá tampoco no, en la bibliografía, en las clases tampoco no lo vamos a ver. Bueno, el dimensionado de una barra axilmente comprimida no es directo. O sea, no es que utilizamos una fórmula eh, y con esa fórmula obtenemos el área y el radio de giro y con eso elegimos el perfil. No es directo, o sea, no es de una forma directa, sino que es un procedimiento iterativo. Es un procedimiento iterativo. ¿Y cómo sería el procedimiento? ¿Cómo se podría encarar? Se puede partir de una esbeltez reducida, ¿sí? Se parte de un valor dado que se puede desear o comenzar con ese valor y con la hipótesis de que la sección va a ser compacta o no compacta, ¿sí? O también se puede decir que hay otro procedimiento que la sección sea con elementos B, ¿sí? Bueno, en el caso de que sea con sección compacta o no compacta, entonces se elige un valor de lambda, eh, se dice que la sección es compacta o no compacta, y con eso se entra en las expresiones 426A y 426B, que son las que vimos recién, volvemos un ratito, que con esa expresión se calcula la tensión crítica. Si volvemos un ratito, acá sería la 26A, 26B, que es la expresión para calcular la tensión crítica, ¿sí? Entonces, el acero, sabemos qué acero vamos a utilizar, damos un valor de lambda, ¿sí? Podemos decir de 100, por ejemplo, porque no puede ser mayor que 200, 100, 150. Le damos un valor de lambda de Beltrán reducida, ¿sí? Y decimos, por ejemplo, que está dentro de secciones compactas o no compactas, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que eh, si lambda, bueno, si es menor o igual que 1,5 es esto, y si es mayor a 1,5 es esto. Si nosotros sabemos lambda, sabemos cuál de las dos expresiones, ¿sí? Y podemos obtener la tensión crítica, ¿sí? Bueno, volvemos. Entonces, con eso nosotros ya podemos obtener la tensión crítica. Utilizando el criterio de diseño que en muchos casos, como en este, se utiliza directamente la igualdad, ¿sí? Que la resistencia de diseño sea igual que la resistencia requerida, ¿sí? De las 424 y 425 se obtiene el área bruta necesaria. Vamos a ver cuál es la 424 y 425. La 424 y 425 sería esta. 425, ¿sí? Si nosotros ya tenemos el valor de la tensión crítica, ¿sí? Acá nosotros eh, tenemos en cuenta la resistencia requerida, ¿sí? La requerida, o sea, la requerida va a ser igual a la resistencia de diseño, que a su vez es igual a phi por Pn.
Entonces, la resistencia requerida nosotros ya sabemos que sería la fuerza de compresión a la que está sometido el elemento, dividido por el phi, ¿sí? Nos va a dar, ya vamos a obtener el valor del P sub n. Despejamos el A sub G y obtenemos el área, ¿sí? Bien. Entonces, con eso obtenemos el área necesaria, el A sub G necesario. De ahí se busca una sección compacta. Compacta tiene que ser una sección compacta o no compacta, porque era una de las hipótesis, con esa área, cuyo radio de giro correspondiente, en relación al K por L, de la dirección de pandeo que se está estudiando, con esos valores de el lambda C supuesto, ¿sí? Si esto no se puede, si esto no es posible, hay que repetir el proceso iterativamente, como le decía. Ahora, si es con elemento esbelto, se debe partir de un, bueno, de nuevo con el lambda C, con esbeltez reducida supuesta, y de un Q supuesto, ¿sí? Y de la misma manera, bueno, se obtiene la tensión crítica y de allí la sección bruta. Luego se deben verificar el Q, se debe verificar los Q y los lambda C supuestos. Generalmente esto no ocurre y hay que iterar varias veces, ¿sí? Bueno, ese sería el procedimiento para eh, dimensionar una barra, que es un procedimiento iterativo, ¿sí? Según sea sección compacta o no compacta, o con elementos esbeltos. Esto de sección compacta o no compacta, ya ustedes han tenido una clase con la profesora para poder clasificar la- las secciones. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes cuando elijan la sección, eligen una sección con un área bruta necesaria, ¿sí? Y al elegir la sección, ustedes ya pueden verificar si es una sección compacta o no compacta con las expresiones que obtenían de la tabla B5, esa que veían en la clase de clasificación de sección. Entonces verifican que es compacta o no compacta, entonces ya saben que pueden utilizar este procedimiento y, y chequean que, que con la longitud de pandeo, ¿sí? Con esa área y con el radio de giro de esa sección que se eligió, de el lambda c que se ha supuesto al principio. Y así hay que trabajar iterativamente hasta que cierre. Ese sería el procedimiento. Bueno, ahora podemos pasar a ver lo que sería el pandeo torsional y flexo torsional. Bueno, la inestabilidad por flexión es solo una particularidad del pandeo, ¿sí? También puede existir un pandeo torsional, que en definitiva se da como pandeo flexo torsional, ¿sí? Bueno, la sección transversal que podemos utilizar, ¿sí? Podemos digamos, estudiar el caso del pandeo torsional y flexo torsional para tres posibles secciones transversales que se nos dé. Pueden ser secciones transversales eh, que puede ser doble simétrica o de simetría puntual, o sea, este sería el mismo tipo de sección transversal, doblemente simétrica o de simetría puntual, que, que se llama, o sea, doblemente simétrico o simetría puntual sería lo mismo. Puede ser otro caso que sea simplemente simétrica, es decir, que sea simétrica con respecto a un solo eje, o asimétrica. Pueden ser los tres casos que se nos puede dar en cuanto a la sección transversal del elemento. Entonces, podemos estudiar el pandeo torsional y el flexo torsional para cada uno de estos tipos de sección transversal. En el primer caso, de secciones doblemente simétricas de simetría puntual, en estas secciones, el centro de corte coincide con el centro de gravedad. Ustedes ya han visto en flexión también el centro de corte,
en esta figura podemos ver una sección doblemente simétrica en la cual decimos que el centro de gravedad coincide con el centro de corte. Bueno, entonces, en esta sección el centro de corte coincide con el centro de gravedad. Las posibilidades de movimiento en el plano del punto G, que es donde está aplicada la carga axial, porque decimos que es una compresión axial, entonces la carga está aplicada sobre el punto G, el centro de gravedad G. Entonces decimos que las posibilidades de movimiento en el plano del punto G para salir de su posición de equilibrio son tres. Desplazamiento según X, desplazamiento según Y y rotación. Esos son los tres movimientos. Desplazamiento según X, desplazamiento según Y o rotación. Los desplazamientos generan flexión. Estos desplazamientos según X y según Y generan flexión. Y la rotación genera una torsión. Estos movimientos, estos tres movimientos, desplazamiento según X, desplazamiento según Y o rotación, estos tres movimientos son independientes entre sí. Y también lo son las solicitaciones internas y externas y la ecuación de equilibrio que resulta, ¿sí? Esta afirmación es para secciones doblemente simétricas o de simetría puntual, ¿sí? La barra en consecuencia puede hacerse inestable por pandeo flexional según X, pandeo flexional según Y, pandeo torsional puro. Entonces, a ver, resumiendo esto, podemos volver a la figura. ¿Qué es lo que decimos? Para esta sección, ¿sí? Acá en esta figura vemos la sección y el plano de la sección, pero tenemos que imaginarnos que esta sección es parte de un elemento, o sea, lo que estamos imaginando ahora es un elemento comprimido, una columna comprimida, ¿sí? Nada más que acá estamos viendo la sección solamente. Bueno, ese elemento comprimido, ¿sí? Al producirse el pandeo, ¿sí? Ese pandeo se puede dar eh, con una deformada pandeo, ¿sí? Según tres movimientos. Un movimiento en X, que sería esto, un desplazamiento según X, un desplazamiento según Y, ¿sí? O sea, un pandeo en el cual en la columna esa pandea, en la cual la sección se mueve en dirección X, lo mismo para la dirección Y, o sea, un elemento en el cual pandea, digamos, pandea con una deformada en la cual hace que la sección se mueva en dirección Y, serían los dos desplazamientos en X y en Y, o también puede ser un pandeo que en vez de que genere esos desplazamientos, genere una rotación, genere una rotación. Esa rotación, ¿sí? La vamos a asociar a una torsión. Como decíamos recién, los desplazamientos en X y los desplazamientos en Y lo asociamos a una flexión. Entonces decíamos que lo asociamos a un pandeo flexional en X, pandeo flexional en Y. Entonces, en el caso de la rotación, ¿sí? La asociamos entonces a un pandeo torsional, ¿sí? Bien. Entonces podemos tener un pandeo flexional según X, un pandeo flexional según Y y el pandeo torsional puro. El pandeo flexional según X, según Y es lo que veíamos recién como pandeo flexional, ¿sí? Acá lo que vemos como nuevo, como nuevo sería un pandeo torsional puro, ¿sí? Y lo que tiene las secciones doblemente simétricas o de simetría puntual, lo que tiene en particular es que será esto, que los movimientos y los pandeos son independientes. Los movimientos, la solicitación interna, externa y la ecuación de equilibrio que son independientes. Entonces, al ser independiente se puede estudiar por separado, ¿sí? Entonces, en este tipo de secciones, en este tipo de elementos que tienen este tipo de secciones, podemos estudiar, por un lado, el pandeo flexional según X, por otro lado, el pandeo flexional según Y, y por otro lado, el pandeo torsional. Se puede estudiar de esa manera. Pero se tiene que estudiar los tres tipos de pandeo. La carga crítica será la correspondiente de las soluciones de las ecuaciones independientes, que es lo que decía recién, ¿sí? O sea, la carga crítica
serán las correspondientes soluciones de las ecuaciones independientes, lo que decía recién. Cada posible modo de pandeo tendrá su carga crítica. O sea, para cada uno de estos estudios resulta una carga crítica. Y la columna será la menor de ellas. O sea, la menor carga crítica que resulte, la menor de las tres, esa será la que gobierna el dimensionado. Y va a ser la carga crítica de la columna. Bueno, la carga crítica a pandeo flexional, que es lo que veíamos anteriormente, está relacionada con la rigidez flexional E por I. ¿Sí? Si volvemos a, si volvemos a las expresiones del pandeo flexional, acá, bueno, acá tenemos era la resistencia nominal, ¿sí? La tensión crítica y a su vez la Esbeltez reducida. Bueno, acá en la Esbeltez reducida ustedes fíjense que está el E y dentro del R, dentro del radio giro, está el I. Es por eso que que llamamos pandeo flexional, está relacionado a la rigidez E por I. ¿Sí? Entonces decimos que la carga crítica pandeo flexional está relacionada con la rigidez E por I. La menor carga crítica, a igual luz de pandeo, se dará alrededor del eje con respecto al cual el radio de giro R de la sección sea menor. Eso se entiende que una sección doblemente simétrica tendrá radio de giro en una dirección de un valor y radio de giro en la otra dirección de otro valor. ¿Sí? En la dirección en la cual el radio de giro es menor, en esa dirección también va a dar una carga crítica menor y por lo tanto esa va a ser digamos, la carga crítica de la columna en cuanto al pandeo flexional. La carga crítica pandeo torsional está relacionada con los parámetros que influyen sobre la resistencia a torsión de una sección. ¿Sí? ¿Cuáles son esos parámetros que influyen en la resistencia a torsión? Serían estos: el E, el G, J. El E es el módulo de elasticidad, como veníamos mencionando. El G sería el módulo transversal, elasticidad transversal, en megapascales. El J sería el módulo a torsión, módulo de torsión. El CW, módulo de alabeo. Y la tensión, perdón, el momento de inercia en X más el momento de inercia en Y, sabemos que esa expresión es el momento de inercia polar, es la suma de los momentos de inercia según los ejes X e Y. Bueno, estos son parámetros de sección, J, CW, y los momentos de inercia son parámetros de la sección, que si nosotros elegimos un elemento, elegimos una sección transversal, un tipo de perfil, ya serían datos, digamos, los módulos de torsión. Si no, para eh, según la sección transversal se puede determinar ahí expresiones. Bueno, la resistencia de diseño a pandeo torsional sería la misma expresión, con el mismo valor de phi, nada más que la resistencia nominal, el P sub n, es igual, tiene la misma expresión, pero la tensión crítica ya tiene un subíndice CRT, sería la tensión crítica a torsión. Bueno, acá esto es lo que le hablaba para pandeo flexional. Decimos que, bueno, entonces la tensión crítica pandeo torsional, que está dado por el F sub CRT de torsión, se obtiene con las mismas fórmulas. O sea, vimos que se obtiene con la misma fórmula, nada más que la tensión crítica, o sea, nada más que lo único que cambia es la Belter reducida, ¿sí? Que la Belter reducida a su vez tiene la misma expresión, esto es lo que le decía, o sea, es FI sobre F raíz cuadrada. Eso es también lo mismo para flexión, para pandeo flexional.
Pero ¿qué es lo que cambia en esta VT reducida? Lo que cambia es el F, la tensión crítica elástica, que en este caso es tensión crítica elástica de pandeo torsional, ¿sí? Que tiene esta expresión. Para pandeo flexional tiene otra expresión, ¿sí? Que eh, eh, introducida en esta da lo que ya vimos como evento reducida. En este caso introducimos este valor de tensión elástica y nos da la expresión para la EBT reducida, la EBT reducida, ¿sí? En esta expresión están los parámetros que ya habíamos mencionado, los parámetros que influyen en la resistencia de pandeo, y aparece este KZ, que sería el factor de longitud efectiva para pandeo torsional. O sea, sería lo mismo, pero esto sería para el mismo coeficiente, pero para torsión, para el pandeo torsional. Que sería equivalente el fenómeno, pero en este caso, como es torsión, decimos que el KZ igual a 1 corresponde con los extremos de la barra cuando tienen torsión impedida y el alabeo libre. Eso sería lo equivalente en torsión, lo equivalente a flexión como una barra, eh, doblemente articulada. Eso en torsión sería equivalente a que en los extremos esté impedida la torsión y el alabeo libre. Entonces, en esa tipología estructural, el KZ va a ser igual a 1, ¿sí? Y también como, en analogía, digamos, con la flexión, la longitud no arrostrada sería una longitud no arrostrada para torsión, ¿sí? Que sería el mismo concepto, que la longitud no arrostrada para flexión, ¿sí? Nada más que tenemos que tener en cuenta que lo que esté arrostrada, digamos, la barra, tiene que impedir tiene que impedir la torsión, ¿sí? Acá en torsión ya no hablamos de dirección porque la torsión tiene digamos, es la torsión como ustedes se imaginan, entonces directamente, si nosotros arrastramos a la torsión, ¿sí? No permitimos que haya un alabeo, ya estaría eh, arrastrada, entonces de ahí, entre esos puntos, eh, entre esos puntos eh, recién podemos calcular la longitud, ¿sí? Y esa sería nuestra longitud no arrastrada. Bueno, estas expresiones fueron en principio deducidas para campo elástico, es decir, E igual a constante. Y con el uso de la SVT reducida son extendidas al campo inelástico, ¿sí? Con el uso de esta SVT se puede extender hasta el campo inelástico, eso ya veremos también en la clase pasada, porque tiene que ver cómo se determinan estas expresiones, y tiene que ver con las curvas de pandeo y con el estudio del pandeo que han hecho diferentes autores a lo largo digamos, de la historia del estudio del pandeo, ¿sí? Bien, bueno, pasamos a ver las secciones con un eje de simetría o simplemente simétrica. Recién veíamos las secciones que son doblemente simétricas, que es el caso A, ahora pasamos a ver el caso B, que es secciones con un eje de simetría. Bueno, en estas secciones el centro de corte y el centro de gravedad no coinciden. Por ejemplo, este es un ejemplo de caso de una sección con un solo eje de simetría, que sería este, ¿sí? Acá vemos que el centro de corte está por acá y el centro de gravedad está por acá, entonces no coincide. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Si nosotros el movimiento lo hacemos, o sea, hacemos el mismo estudio que habíamos hecho recién con la sección doblemente simétrica. Vemos los tres movimientos. Si vemos los movimientos en esta sección, si el movimiento lo hacemos a lo largo del eje Y, que es un eje de simetría, ¿sí? Ese movimiento es independiente, digamos. Sucede eso que veíamos recién que es independiente. Pero si hacemos el movimiento a lo largo del eje Y, ¿sí? Un movimiento que sería un desplazamiento, ¿sí? A lo largo del eje X, del eje X, perdón. Si hacemos un desplazamiento alrededor del eje X,
ese desplazamiento ya no es independiente a la rotación. El que pedíamos primero, que es el desplazamiento, el movimiento, pero sería un desplazamiento a lo largo del eje Y, sí es independiente a cualquier rotación. Ahora, si lo hacemos en este eje que no es simetría, ya ese desplazamiento no es independiente de la rotación. Entonces, ¿cómo sería? Sería que si se produce un pandeo eh, a lo largo del eje X, ¿sí? Con el desplazamiento del eje X, ese pandeo, esa deformada, ese desplazamiento, genera una rotación, o sea, genera, por ende, una torsión, un pandeo torsional. Y al revés, si generamos una rotación, lo mismo sería con la rotación. Si producimos una rotación, esa rotación no es independiente, para este tipo de sección, no es independiente al desplazamiento. Entonces, al desplazamiento en X. Entonces, si nosotros simplemente generamos o sea, se genera una rotación de la sección, esa rotación genera un desplazamiento. O sea que se pueden producir los dos casos. Si se produce un desplazamiento, ese desplazamiento genera una rotación. Y si generamos una rotación, esa rotación genera un desplazamiento. Eso sería la rotación que viene acompañada con un desplazamiento en el eje que no es de simetría, ¿sí? En el cual no hay simetría. Que en este caso, estamos estudiando, sería el eje XX. ¿Sí? En el eje Y, digamos, si hay una independencia con respecto a la rotación. Entonces decimos que el desplazamiento según Y presenta un pandeo flexional. Y el desplazamiento según X, con giro, con giro, sería un pandeo flexo-torsional. Ahí aparece el pandeo flexo-torsional. ¿Sí? Antes decíamos que era el pandeo flexional y el pandeo torsional. En este caso es un pandeo flexo-torsional. En consecuencia, la barra puede hacerse inestable por pandeo flexional alrededor del eje normal a la dirección que une G y el centro de corte, que genera, o sea, normal al eje que pandea según Y, y también, o también un pandeo flexo-torsional, que sería un pandeo por flexión y torsión. En cualquier otra dirección, porque puede ser cualquier otra dirección, que no sea la que recién dije, que sería en la dirección en la cual es simétrica la sección. Ahí lo volvamos a decir porque ahí se enreda un poco. La barra, entonces, está susceptible de que se produzca una inestabilidad flexional, o sea, un pandeo flexional a lo largo, ¿sí? Eh, eh, del eje donde se produce donde está la simetría, ¿sí? En el eje Y, ¿sí? Sobre ese eje Y, ¿sí? Se produce un pandeo flexional, ¿sí? Y después se puede dar un pandeo flexo-torsional, ¿sí? Que puede ser cualquier dirección distinta a esa, a donde se da la simetría. Cualquier dirección distinta genera eh, o se ve asociada una rotación, ¿sí? Entonces, en cualquier otra dirección, distinta a la dirección de simetría, ya la barra puede producir o produce un pandeo flexo-torsional. La carga crítica de la barra será la menor de la resistencia de diseño a pandeo flexional o a pandeo flexo-torsional. Es decir, que tenemos la carga crítica para pandeo flexional eh, a lo largo del eje Y, y tenemos el pandeo flexo-torsional. La menor carga crítica de esas, ¿sí? Va a ser la carga crítica de la barra. La carga crítica a pandeo flexo-torsional está relacionada, sería lo mismo que hemos visto recién, ¿sí? Son las mismas expresiones, nada más que la tensión crítica ya sería, ya eh, la denominamos como F sub crítica, sería CR, FT, flexo-torsional, ¿sí? Serían las mismas expresiones. Y de nuevo, lo único que cambia sería el F, que eso hace que cambie el T reducido. Y las expresiones para el F son
se utilizan estas cuatro expresiones, ¿sí? Bueno, y acá decimos que, bueno, el Y sería el eje de simetría, X0 y 0 serían las coordenadas del centro del corte, las coordenadas del centro del corte con respecto al centro de gravedad. O sea, tomamos como un origen el centro de gravedad y de ahí tomamos las coordenadas respecto a ese origen del centro del corte y ahí tenemos el X0 y el Y0. El área de la sección transversal de la barra, Rx y Ri sería radio de giro respecto a los ejes principales X y Y, L longitud real no ajustada para el correspondiente modo y eje de pandeo. R0 sería radio de giro polar respecto al centro del corte, que se calcula es respecto al centro del corte, entonces se calcula con estos X0 y 0, y bueno, con los momentos de inercia, ¿sí? Y el área. Con esta expresión se calcula este radio de giro polar. Kx y Ki son los factores de longitud efectiva para pandeo flexional según los ejes respectivos, y Kz el que vimos para pandeo. Y pasamos a lo que serían secciones asimétricas, ¿sí? Que lo que hace es determinar las raíces de esta ecuación cúbica, ¿sí? Y así determina el FE, que lo que hacíamos en los casos anteriores también es determinar el FE. Bueno, en este caso se calcula el FE como, eh, como las raíces de esta ecuación cúbica, y se utiliza la menor de las raíces de esta ecuación cúbica, y bueno, utiliza los mismos parámetros, o sea, estos parámetros serían los mismos que vimos recién, y después también se necesita este valor, esta expresión. Bien, bueno, ahí terminaría. Entonces, lo que vimos recién entonces sería el pandeo flexional y flexo torsional, ¿sí? Eh, Cuando era doblemente simétrica, eran los tres pandeos independientes y el pandeo torsional era puro, ¿sí? En cambio, en el otro, el pandeo torsional se da en conjunto con la flexión, entonces sería el pandeo flexo torsional. Entonces ahí serían los dos pandeos, que serían el pandeo torsional y el flexo torsional. En la siguiente clase veremos todo lo que es, digamos, las curvas de pandeo, el estudio de cómo fue evolucionando y cómo se obtienen las expresiones, la expresión de Euler y cómo fue evolucionando esa expresión, y por ende, y después finalmente esa esbeltez reducida que veíamos, esa esbeltez reducida, eh, perdón, esta esbeltez reducida, vemos cómo sale, que es, digamos, finalmente a lo que se llegó al final, digamos, de los últimos estudios que se hizo de pandeo, ¿sí? Se, para independizar los factores, se eh, relacionó las tensiones, el FI y el FE, ¿sí? Y de ahí que sale esta esbeltez reducida, esta expresión, ya lo veremos bien en la otra clase. eh, Y de ahí también surgen estas expresiones de las tensiones críticas. Con eso ya usted, para poder, digamos, entender, es para que usted entienda conceptualmente dónde salen esas expresiones, pero ya entendiendo eso, ya usted sabe que tiene que utilizar estas expresiones que ya aparecen acá y con el procedimiento que acabo de explicar. Bueno, no sé si tienen dudas, la vemos. Bueno, bueno, entonces a ver, termino de grabar. Ahí está.
Bueno, nos vemos el jueves entonces, chicos. Nos vemos el jueves. ¿M? Cualquier cosa también, si surge alguna consulta, también la podemos ver el jueves. Chao, chao. Hasta luego, chao. Chao, profe, hasta luego, muchas gracias.